Al principio, todo era oscuridad, y entonces, ¡bang! Surgió una continua expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día, nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar que llamamos el universo. Al contemplar la increíble complejidad de la Tierra, los seres humanos siempre se han preguntado ¿qué hizo posible todo esto? ¿Qué es lo que dio vida a las ecuaciones de la física? La religión siempre ha ofrecido una explicación espiritual. Dios creó el universo. ¿Pero está la ciencia empezando a encontrar las tan buscadas pruebas de la existencia de Dios? ¿O creen los físicos que no fue necesario ningún creador? En El Gran Diseño, Hawking y yo afirmamos que el universo podría haber surgido de la nada. Emprendamos una búsqueda científica de Dios por el universo. El universo, buscando a Dios. El universo puede ser un lugar muy violento, en el que es habitual que unas galaxias choquen con otras y que las estrellas agotadas exploten. Pero también es un lugar que dio origen a algo absolutamente extraordinario. Al menos aquí en la Tierra. Seres inteligentes y conscientes. Es un misterio por qué el universo existe de una manera tan inteligible. Pero también sugiere, al menos a mí, que existe un vínculo profundo entre el universo, el gran proyecto en marcha, y seres como nosotros. De algún modo se ha vuelto autoconsciente, ha diseñado la aparición de seres que comprenden y piensan como nosotros, seres que podemos llegar a conocerlo. A algunas personas les maravilla el hecho de que el universo, a lo largo de millones de años, haya creado seres que pueden apreciar su complejidad. Incluso podemos reflexionar sobre dónde y cómo encajamos en él. Pero en los albores de la historia, los seres humanos creían conocer las respuestas a estas preguntas tan profundas. Nuestros antepasados creían que su mundo era como una de esas bolas de nieve ornamentales, es decir, una tierra plana cubierta por una cúpula. Lo que conocemos como firmamento y todas las estrellas y los planetas colgaban de él. Casi todas las culturas antiguas creían que su universo existía en una cúpula similar a esta. Y nunca se cuestionaron quién la había creado. Las culturas antiguas asumían que existía un dios o unos dioses responsables de la creación y la conservación del universo. La idea de que Dios creó el universo apenas fue discutida hasta la Edad Media, cuando algunos científicos hicieron una sugerencia sacrílega basándose en sus observaciones. Era el Sol y no la Tierra lo que ocupaba el centro del universo. Fue un cambio de paradigma. Hoy podemos explicar de otra forma los fenómenos naturales que nos rodean, mediante la ciencia. Desde la Edad Media, los científicos han desarrollado nuevas y sofisticadas teorías sobre la inmensidad del universo y nuestro lugar en él. Unas teorías en las que a menudo no hay lugar para un Dios. Gracias a la ciencia, hemos llegado a comprender fenómenos que antes nos parecían misteriosos, milagrosos o mágicos. Los científicos concluyeron que el Sol no es más que una estrella entre una multitud de ellas en una galaxia gigantesca que contiene cientos de miles de millones y que todo resultó de una gran explosión que denominamos Big Bang hace 13.700 millones de años. Pero aunque las teorías, las observaciones y los experimentos científicos nos dicen qué lugar ocupamos en el cosmos, no responden a las preguntas eternas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué nos ha creado si es que algo lo ha hecho? Por eso algunos físicos continúan buscando esas respuestas. Lo que están descubriendo es extraordinario. Un asombroso orden oculto que podría regir el universo.
Nos impresiona la belleza y la majestuosidad del mundo natural que nos rodea. Los árboles, el cielo, la belleza de una puesta de sol. Todo es espectacular y majestuoso. ¿Qué sentido le damos a todo esto? Necesitamos observar el trasfondo oculto de la naturaleza, las relaciones matemáticas que lo sustentan formando una especie de mundo de las sombras. Hay quien lo considera un código cósmico. Independientemente de si creen o no en Dios, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que ese código cósmico parece existir. Todo en el universo está determinado por las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su intensidad se caracteriza por números denominados constantes fundamentales. Y son tan sensibles que si se modifican mínimamente, el universo tal como lo conocemos no existiría. Por ejemplo, si la aceleración de su expansión tras el Big Bang hubiese sido distinta en una parte en un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. El universo continuaría expandiéndose o volvería a colapsar sobre sí mismo. Y nada de esto sería posible. Para ilustrar lo ínfimo de una parte en un trillón, pensemos en cada grano de arena de esta playa. Incluso en cada grano de arena de todas las playas del mundo. Su número sería aproximadamente 1 trillón. Según esta analogía, si toda esa arena representa la aceleración de la expansión del universo tras el Big Bang, ¿cuántos granos de arena debo sumar o restar para destruir el universo? Solo un grano. 1 entre 1 trillón. Así de precisas tuvieron que ser las cosas para que estemos aquí. Pero a pesar de que el Big Bang fue calibrado a la perfección, no se habría formado vida inteligente si la materia se hubiese expandido de manera uniforme por todo el universo. De haber sido perfectamente homogéneo, no contendría ninguna de las acumulaciones de materia que gravitaron y formaron las estrellas y las galaxias. Fueron necesarias pequeñas irregularidades en su distribución por el universo. Y de haber sido mucho más pequeñas, no se habrían formado estrellas ni galaxias. En cambio, de ser mucho más grandes, todo habría colapsado hasta formar agujeros negros. Pero incluso con la distribución correcta de materia por todo el universo, tampoco se habría formado vida sin una compleja serie de procesos dentro de las estrellas que convirtieron helio e hidrógeno en elementos más pesados como el carbono, que son la base de todos los seres vivos. Algunas de esas estrellas explotan proporcionando la materia primigenia de nuevas estrellas y planetas y, en última instancia, de vida. Si las leyes de la física, o incluso si las constantes físicas, hubiesen sido un poco diferentes de lo que son, ese proceso de fusión nuclear y explosiones estelares podría no haber sido posible, y entonces no estaríamos aquí hablando de ello. No conozco a un solo científico que no crea que el mundo es sumamente ingenioso. No solo es matemático, hermoso y elegante, además es la manifestación de lo extraordinario. ¿Cómo podría esta extraordinaria precisión del universo ser otra cosa que una prueba inequívoca de un creador divino? Se dice que esa delicada precisión debe ser la prueba de que algo lo creó de esa manera. Lo cierto es que la percepción de muchos físicos no coincide con esa idea. En física, ver algo tan preciso, por lo general, significa que algún mecanismo aún no comprendido desempeña algún papel en todo ello. Por tanto, aunque parezca que algún creador divino planeó el universo, muchos físicos afirman que una precisión aparente no demuestra nada de eso. Tiene que deberse a algo más. Pero, ¿qué otra cosa aparte de Dios podría explicar la notable serie de acontecimientos que desembocaron en la creación de la vida en nuestro universo? Una de las opciones con más partidarios es un concepto que parece al menos tan increíble como el de Dios.
la teoría de los universos múltiples. En un inmenso hiperespacio podría haber un gran número de universos, tal vez incluso un número infinito. Podemos entender la idea del hiperespacio comparándola con una jarra de cerveza. La jarra de cerveza sería el hiperespacio, y cada burbuja sería un universo diferente. Las burbujas son casi iguales físicamente, pero supongamos que tuviesen propiedades diferentes. Algunas contendrían carbono, oxígeno, estrellas, gravedad, y otras no. Nosotros estaríamos en una de las que terminarían siendo un universo rico y complejo, culminado con la vida tal como la conocemos. Si hay un número infinito de otros universos, la precisión que parece regir el nuestro no es un ejemplo del plan de Dios, sino más bien pura probabilidad. La mayoría de estos universos no evolucionarían de forma natural hasta albergar vida inteligente, pero podría ocurrir en algunos de ellos. Por lo tanto, si nuestro universo es especial, es porque somos los ganadores de una gigantesca lotería cósmica. Es lógico pensar que no podríamos hablar de todo esto en un universo incapaz de albergar vida. Solo los favorables a la vida acaban albergando seres pensantes. La existencia de múltiples universos es una consecuencia simple y natural de algunos de los modelos mejor acogidos sobre el origen y las primeras etapas de evolución de nuestro universo. Igual que pasa con las estrellas y los planetas. Cuando puedes crear uno, es fácil hacer muchos. Sin embargo, algunos teólogos afirman que la idea de un número infinito de universos no es más plausible que la de un creador invisible que permita que nuestro universo pueda albergar vida. Un multiverso requiere tanta fe como creer en un Dios trascendente. Aún no hay ninguna prueba de ello y podría ser muy difícil demostrarlo en el futuro. Según el físico Paul Davies, postular la existencia de billones y billones de universos solo para explicar uno como el nuestro es complicar las cosas hasta un extremo cósmico. Este debate sobre la existencia de Dios en el universo podría entrar pronto en una fase crucial. Recientes y sorprendentes teorías sugieren que podría existir algo en una dimensión inexplorada a milímetros de distancia de cada persona de la Tierra. Mientras la búsqueda de Dios en el universo se intensifica, algunos científicos intentan desarrollar una teoría que ha sido llamada el santo grial de la física. Una teoría que lo explicaría todo en el universo, incluso cómo comenzó. Es la teoría de cuerdas. Es el último y ambicioso intento para unir todas las corrientes de la física en una gran teoría unificada. Dado que promete responder a casi todas las preguntas de la física, ¿podrá la teoría de cuerdas decirnos si fue un creador trascendente o solo las leyes de la física lo que dio origen al universo? Cada vez que encontramos nuevos vínculos entre las cosas, profundizamos un nivel. Nos lleva a una comprensión total. Y cuando podamos describir completamente el universo, será difícil lograr mucho más que eso. La teoría de cuerdas, nos lleve hasta Dios o no, ya nos ofrece sugerencias tentadoras sobre dimensiones inexploradas que los humanos nunca hemos detectado. Su concepto básico es que existen unos pequeños cúmulos fundamentales de energía que consideramos diminutas cuerdas que vibran de diferentes formas. Cualquier modo de vibración corresponde a los diferentes tipos de partículas fundamentales que observamos en el universo. Según esa teoría, estas cadenas infinitesimalmente pequeñas son los componentes fundamentales de toda la energía y la materia. Pero las bases matemáticas que sustentan esa teoría sugieren una conclusión sorprendente. No solo han de vibrar en las 3 dimensiones que vemos, sino en un número mayor.
Y eso plantea una pregunta. ¿Dónde están esas dimensiones? Algunos físicos creen que esas dimensiones adicionales pueden ser tan pequeñas que nunca hemos sido capaces de detectarlas. Pero otros afirman que algunas de ellas pueden estar fuera de nuestro universo, en lo que denominan universo de dimensiones adicionales, o bulk. Quizá nuestro universo, las 4 dimensiones fácilmente observables, sean como una membrana dentro de ese bulk o universo de dimensiones adicionales. En teoría, ese universo de dimensiones adicionales podría existir a milímetros de distancia de nosotros, porque está en una dimensión diferente. Pero ¿cómo podrían existir cosas tan cerca de nosotros sin que lo sepamos? ¿Y qué podría implicar eso sobre la existencia o la inexistencia de Dios? La astrónoma Laura Danley nos demuestra este concepto desde su mundo tridimensional de altura, anchura y profundidad, al intentar comunicarse con el físico Alex Filipenko, que está en una pantalla de televisión con solo 2 dimensiones, altura y anchura. Alex. Alex. Alex no puede ver a Laura porque está atrapado en 2 dimensiones. No tiene dimensión de profundidad que lo vincule al mundo de Laura. No puede ver delante de él ni tampoco detrás, porque en su universo de 2 dimensiones no existe delante ni detrás. Yo, en cambio, puedo ver detrás de mí y ver a Alex en esa pantalla. Y también puede oír lo que Alex dice. Si las leyes de la física se ven limitadas a actuar en un número determinado de dimensiones, entonces no podemos ver, tocar o experimentar físicamente una dimensión que es perpendicular a esas dimensiones. Supongamos que un universo hipotético fuese solo la superficie de esta pantalla de televisión. Puedes ir hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, o cualquier combinación de esos 2 movimientos, pero no puedes entrar o salir. Esa dimensión sería matemáticamente descriptible, pero físicamente inaccesible. Alex. Al igual que Alex puede estar en la misma habitación que Laura sin poder verla u oírla, podría haber junto a nosotros dimensiones ocultas que no podemos detectar. Por tanto, si Dios u otras criaturas conscientes existen en un mayor número de dimensiones, podrían ser capaces de vernos y estar muy cerca de nosotros sin que lo sepamos. Podemos especular con formas de vida inteligentes que viven en esas dimensiones adicionales y quizá ver sus efectos en nuestras dimensiones. Pero no nos damos cuenta de que son agentes vivos que afectan a nuestras vidas. Creo que ahora mismo la ciencia no puede refutarlo. En buena parte pertenece al ámbito de la especulación. La teoría de cuerdas predice que nuestro universo se extiende hasta otras dimensiones, pero no que haya algo determinado viviendo en ellas. No hay en ellas un tipo con barba creando el universo o manejando los hilos. Los teólogos alegan que nunca encontraremos a Dios en la realidad de 11 dimensiones predicha por la teoría de cuerdas, porque trasciende el bulk o universo de dimensiones adicionales. Oculta dentro de las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas hay una cantidad notable de ajustes precisos, pero no una realidad en continua creación, no condicionada, totalmente inteligible y sin restricciones. Sin embargo, algunos científicos creen que incluso si Dios no existe en ese bulk o universo de dimensiones adicionales, sí podríamos encontrar en él la razón del Big Bang. Una hipótesis sugiere que el Big Bang se produjo cuando 2 de esas membranas paralelas chocaron entre sí en un hiperespacio de más dimensiones. Personalmente no la comparto, pero es una idea interesante. Pero ¿cómo puede la ciencia demostrar o refutar lo que sucede en esas dimensiones adicionales propuestas, o apoyar o poner en duda la existencia de un creador, cuando estamos destinados a permanecer en nuestro mundo tridimensional?
Una posibilidad es descubrir los efectos de esas otras dimensiones interactuando con partículas que podrían pasar a esas otras dimensiones. Para encontrar la materia que pasa a dimensiones adicionales, los científicos han construido enormes aceleradores que hacen chocar partículas subatómicas a enormes velocidades. Pero esos aceleradores de partículas pueden hacer otra cosa asombrosa. Algo que parecía imposible hace unos pocos años. Podrían permitir a los científicos retroceder en el tiempo casi hasta el momento en que se creó nuestro universo. Y quizás, como algunos han sugerido, echar un vistazo a nuestro creador. Para intentar determinar si Dios o las leyes de la física crearon el universo, los científicos están utilizando aceleradores de partículas de miles de millones de dólares para retroceder en el tiempo, casi hasta el momento de la creación. Para lograr esta hazaña, los físicos lanzan partículas subatómicas en direcciones opuestas alrededor de enormes pistas ovales. Cuando estos diminutos fragmentos de materia alcanzan una velocidad próxima a la de la luz, los científicos los hacen chocar entre sí. Pero ¿cómo pueden estas violentas explosiones permitir a los científicos contemplar el pasado remoto para intentar responder a la pregunta sobre la existencia de Dios? Los aceleradores de partículas nos permiten ir más allá de la teoría y lograr acceder a los procesos físicos que rigieron la primera fracción de segundo posterior al Big Bang. Estas colisiones de alta energía de partículas elementales en estos experimentos generan energía suficiente para crear, por un momento, las condiciones del universo más primitivo. Y entonces podemos estudiar ese momento de la creación mediante la física. La enorme energía que desprenden las colisiones de esas partículas es una versión microscópica de las condiciones de calor extremo que se dieron justo después del Big Bang. Podemos imaginar lo que sucede en un acelerador de partículas utilizando coches teledirigidos en una pista de carreras. Estoy aquí con un experto, Dana Smeltzer, que me está enseñando a utilizar estos mandos a distancia para dirigir estos coches. Dana, ¿qué velocidad puedes alcanzar? Unos 40 kilómetros por hora. Si fuese de tamaño normal, alcanzaría los 400. Es genial para nuestra demostración, ya que lanzar estos pequeños coches por la pista a gran velocidad es exactamente lo que sucede en el acelerador de partículas, en el que las diminutas partículas fundamentales son impulsadas hasta alcanzar velocidades increíbles utilizando unos imanes muy potentes, casi la velocidad de la luz. Los coches representarán las partículas que recorren el acelerador a gran velocidad. Ahora que van tan rápido, sería muy divertido hacer que se dirijan uno contra otro para hacerlos chocar. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero va a ser un gran choque. ¿Qué pasaría? Se despedazaría. Hagámoslo. ¡Genial! Piezas por todas partes. Echemos un vistazo. Fantástico. Vaya. Mira cuántas piezas. Sí, muchas. La energía creada en esta colisión fragmenta inmediatamente el coche en decenas de piezas. Cuando esta explosión se amplifica exponencialmente en un acelerador de partículas, crea tanta energía que por una fracción de segundo, las condiciones del lugar del choque comienzan a parecerse a las del momento posterior al de la creación de nuestro universo. Y los científicos podrían ver la mano de Dios poniendo todo eso en marcha. Nos permite observar cómo era el universo en sus primeros instantes. Así podemos vislumbrar la creación. Podemos ver cómo las cosas llegaron a ser como son hoy mediante los procesos físicos que se produjeron hace miles de millones de años.
Es como regresar a la fábrica del universo mediante la creación de un pequeño fragmento de ella con el experimento. Y eso nos permite observar el momento primigenio y comprobar lo que la física nos puede decir sobre lo que realmente ocurrió, como hacemos aquí al observar el resultado de la colisión. Podemos aplicar las leyes de la física para averiguar cómo chocaron los coches y de qué estaban hechos. Los aceleradores de partículas aún no han respondido a la pregunta de Dios porque nuestra tecnología más avanzada no puede generar la energía suficiente para retroceder hasta el momento exacto de la creación. Hasta ahora, los científicos han llegado hasta una fracción de segundo después del Big Bang sin encontrar nada que la física no pueda explicar. Intentamos retroceder hasta el primer momento. Ahí es donde podemos esperar ver la mano de Dios, la marca del fabricante, por así decirlo. Pero aún no podemos hacerlo. Tras las observaciones y experimentos realizados, no hemos encontrado ni una sola excepción a las leyes de la física. Por eso creemos poder afirmar que no ocurren milagros. Todo puede ser explicado mediante las leyes de la naturaleza. Que no se haya descubierto nada que no pueda ser explicado por una ley física no significa que en el futuro no puedan aparecer literalmente miles de nuevos descubrimientos que no puedan ser explicados por ninguna ley física. ¿Por qué? Porque la propia ciencia debe estar siempre abierta a nuevos descubrimientos. Sin embargo, si los científicos lograsen finalmente utilizar las leyes de la naturaleza para explicarlo todo, ¿podríamos algún día comprender en términos científicos conceptos como alma, consciencia, cielo o infierno? Quizás sea excesivo pedir a la ciencia que algún día encuentre ecuaciones que representen el cielo, el infierno u otro gran concepto mitológico de la antigüedad. Puede que sea algo mucho más sutil que todo eso. Los físicos esperan llegar a disponer de una explicación científica completa de la creación del universo. Pero dicen que determinar si fue o no Dios quien creó las leyes científicas podría estar fuera de su alcance. A menos que ese creador haya dejado un mensaje dentro del código cósmico del universo cuando lo programó. ¿Hay pistas sobre el arquitecto de ese programa cósmico enterradas profundamente en él, dentro de todos esos unos y ceros, como la marca de un fabricante estampada en la arquitectura del universo desde el principio? El problema, por tentadora que sea esa idea, es que podríamos seguir esos ceros y unos durante toda la eternidad sin encontrar nunca esa marca. Creo que es una causa perdida, un ejercicio inútil. Pero en un sentido más profundo, el hecho de que el universo sea matemático hace que al explorarlo estemos en cierto sentido vislumbrando la mente de Dios. Lo que hacemos es explorar a un nivel oculto el orden de la naturaleza. Pero recientemente uno de los científicos más respetados dejó atónito a todo el mundo al afirmar que ha explorado el orden oculto de la naturaleza y encontrado una prueba matemática de que Dios no tiene por qué existir. Mientras el debate sobre Dios en el universo se intensifica, el famoso físico Stephen Hawking afirmó en su libro El Gran Diseño que los últimos cálculos de la teoría cuántica sugieren que no tendría por qué haber existido nunca un creador universal. Hawking y Leonard Lodinow, coautor del libro, afirman que las leyes de la física permiten que se formen de forma espontánea universos enteros. Hawking y yo afirmamos en El Gran Diseño que el universo, la galaxia, el sistema solar, la Tierra, esta piedra, todo podría haber surgido de la nada. Podrían haber sido creados de forma espontánea a partir de un vacío cuántico. No necesitamos a Dios como creador del universo. Eso es lo que se deduce de las leyes de la física. El universo podría haberse formado espontáneamente. Según la física cuántica, las partículas pueden formarse de la nada durante un corto espacio de tiempo y luego desaparecer de nuevo. Ocurre en los laboratorios. Lo hemos medido. Tal vez haya muchas pequeñas fluctuaciones cuánticas que desaparecen, pero en algunos casos se crean condiciones propicias para una expansión posterior.
Y eso puede crear un universo gigantesco de la nada. Sin embargo, Filipenko y otros físicos dicen que no sabemos cómo ni cuándo se originaron las leyes de la física. Eso es significativo, ya que los que discrepan de esa teoría afirman que la creación espontánea requiere que la naturaleza existiese antes del Big Bang. La nada a la que Hawking se refiere es un vacío cuántico gobernado por leyes físicas. Es como decir, tengo una cuenta bancaria, pero desgraciadamente el saldo en ella es cero. ¿Significa que no tengo una cuenta bancaria real en un banco real? Por supuesto que no. Ya que mi saldo es cero, esa cuenta bancaria existe en un banco real. Cuando los teólogos hablan de lo que existía antes del comienzo del universo, imaginan un verdadero vacío. El universo no era realmente nada. Y eso implica que algo externo, algo que trasciende el universo, lo creó, haciendo que pasase de ser nada a ser algo, cuando antes no era nada. Y esa cantidad trascendente sería Dios. Stephen Hawking responde con una elegante y sorprendente teoría que se puede demostrar dentro de un lugar muy conocido del sur de California. Estoy bajo la cúpula del planetario del Observatorio Griffith en Los Ángeles. Nos servirá para ilustrar una idea denominada el universo sin límites. La mejor teoría hasta ahora sobre el origen del universo afirma que éste surgió de un solo punto. Toda la materia, el espacio, el tiempo, la energía e incluso las leyes de la física parecen haber surgido mediante la explosión de un único punto. Sin embargo, cuando los científicos utilizan las leyes clásicas de la física para entender cómo empezó el Big Bang, se encuentran con lo que denominan una singularidad. Un lugar donde las leyes de la física parecen quebrarse. Y teóricamente es necesario un Dios trascendente para iniciar el universo. Es un verdadero problema para los científicos. Pero Stephen Hawking y otros partidarios de la propuesta sin límite han encontrado una manera de evitarlo, diciendo que el universo no comenzó en una singularidad. Afirman que el comienzo del universo no fue un punto, sino más bien como una cúpula. Justo después del Big Bang, el espacio y el tiempo se curvaron juntos. Por difícil que sea de imaginar, Hawking dice que el tiempo comenzó en realidad como otra dimensión del espacio. Según la propuesta sin límite, nunca hubo un momento en que las leyes de la física no funcionasen. El espacio y el tiempo no tenían límites, ni bordes, ni principio, ni singularidad. Por lo tanto, intentar retroceder en el tiempo hasta el comienzo del universo es como intentar viajar hacia el norte desde el Polo Norte. O según esta analogía, subir más que el punto más alto de nuestra cúpula perfecta. No puedes llegar hasta allí porque ese lugar no existe. Si retrocedemos por la gran historia del cosmos hasta el presunto primer momento, todo se transforma en una especie de situación cósmica confusa, por lo que nunca encontramos un verdadero comienzo. Es un concepto muy ingenioso. El universo se contiene a sí mismo, por así decirlo. No hubo un antes. El tiempo no continúa hacia atrás por toda la eternidad. Comienza con el universo. El espacio comienza con el universo, pero de tal forma que no existe un primer momento determinado. Según Hawking, si la propuesta sin límite y la creación espontánea son correctas, el universo no tuvo un verdadero principio y no habría necesitado nada ajeno a las leyes de la física para comenzar a existir. Entonces, ¿por qué necesitamos un creador trascendente? No existió ningún instante en el que alguien pensara desde fuera, vamos a empezar un universo, ese punto del tiempo ya no existe. Y la idea de que pudo surgir espontáneamente de la nada también significa que no necesitamos un Dios para crearlo todo. En conjunto, esas dos ideas indican que los argumentos habituales para necesitar un Dios no se sostienen. Los que discrepan de Hawking y Lodinow afirman que la propuesta sin límites es una teoría elegante que podría ser correcta, pero es irrelevante.
En realidad, no dicen que el universo se extiende infinitamente hacia atrás en el tiempo. Sí, que su punto inicial es una especie de situación confusa, y eso, francamente, significa que seguimos necesitando un comienzo. Para rebatir a Stephen Hawking y apoyar la idea de Dios, muchos teólogos citan el teorema formulado por tres destacados físicos, Bourdais, Guth y Vilenkin, que establece que cualquier universo en expansión debe haber tenido un comienzo. Además afirman que eso es cierto incluso si el universo forma parte de un multiverso, siempre y cuando esos universos también se estén expandiendo. Según ellos, todos los modelos de universo con inflación cósmica tendrían que tener un límite en el pasado. Incluso si ese límite solo indicaba una transición a un nuevo tipo de física, esa condición requeriría algún tipo de límite en el pasado. Tuvo que producirse un comienzo antes del cual el universo no era nada, lo que implica algún tipo de fuerza trascendente para crearlo. Cada uno de los bandos de este debate cita sus propias y complicadas pruebas matemáticas sobre un posible comienzo y un posible creador. Pero, ¿cuáles de esas ecuaciones son correctas? Stephen Hawking lo expresa muy bien. Tenemos varias descripciones matemáticas en conflicto sobre varios mundos posibles. ¿Qué es lo que da origen a un conjunto particular de ecuaciones y crea un universo para que lo gobiernen? Es una buena pregunta. ¿Qué dio origen literalmente a esas ecuaciones para permitirles hacer algo como arder, explotar, convertirse en un universo? Buena pregunta. E implica un creador trascendente. Este debate sobre si fue un dios trascendente o solo las leyes de la física lo que originó el universo continuará hasta que encontremos pruebas irrefutables en un sentido u otro. Sin embargo, algunos físicos han dado con una tercera y enigmática posibilidad. Por increíble que parezca, afirman que el universo podría haber sido creado por una especie alienígena tan avanzada que ha llegado a ser indistinguible de la propia naturaleza. Mientras algunos físicos buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el principio del universo y el papel que un dios pudo haber jugado en él, otros se han preguntado cómo podría cambiar esa búsqueda si estableciésemos contacto con una avanzada civilización extraterrestre. No tengo la menor duda de que si descubrimos la existencia de otros seres inteligentes, sería el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos. Pero eso inevitablemente afectaría a las religiones de todo el mundo, porque éstas se refieren al ser humano, una especie, y a la Tierra, un planeta, forzosamente, ya que las religiones surgieron en épocas en que eso era todo lo que conocíamos. ¿Pero podría una avanzada especie extraterrestre rezar a un dios o un conjunto de dioses completamente diferentes? O, yendo aún más lejos, ¿tendrían una comprensión tan increíble de la ciencia que habrían demostrado que no existe ninguna consciencia divina? No creo que descubriésemos ningún hecho sorprendente de una cultura extraterrestre inteligente y desarrollada. Tendrían los mismos deseos trascendentes que nosotros. No estoy segura de que entrar en contacto con extraterrestres, si es que existen, nos permitiese saber algo más de Dios. Ya vivimos algo parecido tras el descubrimiento del Nuevo Mundo por el Viejo Mundo. Los habitantes del Nuevo Mundo tenían sus propios dioses y eran personas diferentes de los habitantes del Viejo Mundo. Cada vez que descubrimos una nueva cultura, aprendemos cosas nuevas sobre esa cultura y cómo entiende y describe a Dios. Pero tal vez haya una pregunta más apremiante. ¿Podrían ser los extraterrestres el Dios que los seres humanos han buscado? ¿La entidad que creó el universo? Podemos imaginar un futuro muy lejano, en el que la ciencia haya avanzado hasta el punto de que no solo podamos manipular la materia que nos rodea, sino crear universos enteros.
Podríamos diseñarlos y crearlos a nuestro gusto. Y si esa manipulación llegase hasta la elección de sus leyes físicas, entonces podríamos crear universos que tal vez nunca hayan existido. Podríamos diseñar nuestros propios universos. No son más que especulaciones descabelladas, pero en realidad no está tan lejos de lo que predice la teoría de cuerdas. Tal vez algún día seamos capaces de crear un nuevo universo, casi como si se tratara de un proyecto de una clase de física. Los científicos podrían concentrar suficiente energía en un espacio microscópico para crear un agujero negro en nuestro universo, mientras en el otro lado, un Big Bang podría crear otro universo. Solo hay un pequeño paso entre eso y especular que tal vez nuestro universo es producto de una inteligencia fabulosa que existió en otro. Si esa especulación resulta ser cierta, coincidiría con una antigua enseñanza hindú. Hay un número infinito de universos, cada uno con un dios diferente, soñando su propio sueño cósmico. Pero ¿podría ser ese dios el ser trascendente que muchas personas imaginan que es nuestro creador? ¿O podría ser simplemente un ser mortal muy avanzado? Una madre crea, por así decirlo, un hijo. Y eso no significa que esa madre sea el dios de ese niño. Todos hemos sido creados a partir de la Tierra. Eso no quiere decir que la Tierra sea Dios. Aunque tuviésemos múltiples dioses, pensando múltiples universos, por lógica, seguiríamos necesitando algún superdios, cuyo pensamiento crease a todos los demás dioses, junto a todos los universos que estos estarían pensando. Por supuesto, la famosa enseñanza hindú también dice que todo se puede invertir. Que puede que las personas no sean sueños de los dioses, sino que los dioses pueden ser sueños de los seres humanos. Esa es la pregunta fundamental que los humanos intentan responder. ¿Estamos soñando un orden divino en el universo? ¿O es el orden divino lo que nos atrae hacia sí? Si no hay forma de probar científicamente una hipótesis mediante experimentos y observaciones, no es realmente una hipótesis científica. Y ya que la cuestión del origen y el creador es fundamentalmente una cuestión indemostrable, no forma parte de la ciencia. Hay una razón por la cual la ciencia no puede demostrar que no existe algo que está más allá de nuestro universo, y es que recibe los datos desde dentro del propio universo. Es como si dijésemos: oh, ese personaje de cómic va a utilizar datos del cómic para demostrar que el dibujante no existe. Sencillamente no se puede hacer. El avance de la ciencia ha disminuido el papel de Dios. Pero no se trata de una batalla entre ambos. No creo que vaya a llegar un momento en el que lo entendamos todo. Siempre existirá lo desconocido. Habrá una frontera. Habrá preguntas que estén más allá de nuestra capacidad de respuesta en un momento determinado. Pero siempre existe la esperanza de llegar a explicar mejor las cosas. La física y las matemáticas no pueden explicar de dónde proceden las leyes o la lógica, partimos de ahí. Y si la gente quiere decir deben de proceder de Dios, no lo discutimos. De alguna manera, las leyes de la física son tan eternas como Dios lo es para un teólogo. Pero podemos imaginar que hay algo que sostiene las leyes de la naturaleza, que las explica. ¿Por qué son matemáticas? ¿Porque tienen las propiedades que tienen? ¿Por qué son inteligibles? No estoy seguro de que Dios sea la respuesta debido al bagaje cultural que ello implica. Pero también creo que aceptar que el universo y sus leyes fundamentales son un mero conjunto de maravillas que existe sin más resulta profundamente insatisfactorio. Debemos ir más allá y creo que podemos ir más allá.